La portada de la entrevista con Julito fue el tema de las apuestas que sufrió el escogido. Pablo era gerente del equipo y me dice, mira, aquí hay un pelotero que hemos descubierto que se ha acercado a otro pelotero para proponerle negocio de apuestas. En esa época que fue el principal éxito, fue el patrocinio del escogido 2004-2005, que fue la pela. Que era un estimulante sexual. Que trajo controversia. Oiga, Eso sí, no existe ya. De que tú no sabes. Escucha. Tú Esa marca. La pela, papi, la pela. Eso es $1.200.000 recibió solo el Licey. Pero ese fue el patrocinio más grande que un equipo de América Latina ha recibido por una espalda y patrocinio. Si tú hablas de una expansión, por más que digan que no lo quieran decir, es la capital. ¿Cómo? Otro equipo aquí feliz. ¿Y a jugar dónde? O en la zona oriental. ¿Se paga comisión por comercialización? ¿Te digo cuánto? Un 1%. No, más de ahí tiene que ser. No, ¿Tú has no. vendido publicidad en el Play? Un 5. ¿Te han dado? Ya está un 10. Yo he recibido un 10. Sí. Entonces, si es un 10, No, no fue un 10, fue Un más bajito. cinco. más bajito. Atención, usted que quiere irse al Clásico Mundial de Béisbol, no deje que los días se le hagan tarde. Váyase con nosotros abriendo el clásico.com. Los teléfonos están ahí, la información está ahí, las redes sociales están ahí para que usted vaya, comparta conmigo, comparta con Bian, comparta con el equipo y comparta también con el hombre que batió. Félix José es parte de la dinámica que tenemos para ustedes. Con peloteros invitados en la primera noche tenemos un abriendo el podcast live con peloteros dominicanos, venezolanos que van a estar ahí compartiendo con todos ustedes el hotel, la boleta, el boleto aéreo. Si usted vive en Estados Unidos, también usted escribe ahí mismo que le van a buscar la vuelta para que usted pueda estar ahí ese día con nosotros. Yo vivo en Miami. También tenemos la boleta para que participe solamente ese día. Todas las opciones para que usted disfrute el Clásico Mundial con nosotros. Y con Félix José, pregúntale a Félix por qué él va. Porque batió. Dele ahí. Bien, amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast, agradeciéndole a ustedes por su sintonía, como de costumbre, por estar ahí, por comentar, por compartir y por hacer de este podcast el número 1 de deportes en República Dominicana y América Latina, agradeciéndole a nuestros patrocinadores y a ustedes que son claves porque aparte de consumir el contenido, sugieren quién debe estar aquí. Nosotros hemos tenido pocos comunicadores aquí, porque usualmente uno sienta atletas o ex atletas y en algún momento sentamos también a ex propietarios de equipos, como fue el caso del doctor Jacín, pero este comunicador que está hoy con nosotros tiene otra óptica del juego y del deporte porque ha estado inmiscuido en el tema de la comercialización de equipos y de ligas, además de trabajar en parte de relaciones públicas también en la Liga Dominicana de Béisbol y muchos años estando en el inside. Lo que pasa es que él es bajo perfil. Y hoy ese bajo perfil se va a terminar porque él tiene que hablar aquí cosas que hay mucha gente que no lo sabe. Han oído la gente, fulano, sotano, pero en el día de hoy la gente va a ver otro Félix de Sena. Con nosotros en el día de hoy, Félix de Sena. Félix, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Gracias a ustedes dos. La gente tiene muchos años viéndote temprano con ese vozarrón. No es fácil. Yo tengo la vida prácticamente entera, casi 30 años, levantándome de madrugada a hacer el programa con Julito. Antes de eso, yo fui el que estuvo antes en el 13, antes de que llegara Alberto, que fue que me sustituyó en el noticiero del Canal 13 hace muchísimos años. Y pasé muchísimos años en el 13. Fui productor con Mario Emilio Guerrero, el difunto Mario, que era como un hermano para mí, que hacíamos un programa a la 1 en el 13, con Héctor J. Cruz, La Hora del Deporte, o sea, y en una época que transmitía Grandes Ligas, igual que todos, hacía transmisiones de Grandes Ligas, hacíamos transmisiones de día de semana. Nosotros fuimos, aunque no lo haya, Pío te lo tiene que admitir, los creadores de los bloques. Sí, porque hubo un momento, a mediados de la década de los 90, que prohibieron las Grandes Ligas, las transmisiones radiales.
En el momento en que el grupo de Deportes en la Cumbre adquirió los derechos de las transmisiones, entonces no se podía transmitir pelota. Había que pagarle un dinero de derecho y en ese momento era mucho el dinero. Mackay Calzada, el difunto Mackay Calzada y Chuchu Puello tenían una transmisión llamada Medesa, la compañía Medio Deportivo S.A. Y entonces, a través de la emisora que estaba ahí en la 27, no Radio Universal, frente a Radio Universal, nosotros hacíamos de lunes a viernes, de 7 a 11 de la noche, de 7 y media a 11 de la noche, no podíamos transmitir pelota, empezábamos a hablar de resultados. Okay. Y hacíamos el primer bloque, poníamos música y resultados. ¿Y qué estaban haciendo los dominicanos? Porque no se podía transmitir pelota. Sin embargo, sí teníamos derecho para transmitir el juego de los domingos de ESPN. Entonces Pío tomó la idea y le dio brillo, la pulió y sacó entonces los bloques que él hizo durante muchos años Pío en distintas Deporte. emisoras, que es Pío Deporte. Claro. Así fue que nacieron, fue por el asunto de los derechos. Por una necesidad. La necesidad. Había que tener, mucha gente se quedó sin trabajo en ese momento. Me imagino. Hace 2 semanas aquí estaba el doctor Julio Jacín y mucha gente, me di cuenta por las redes sociales, el TikTok y Instagram, que no sabía que Julito, el mismo que ven haciendo comentarios políticos, que lo ven en diferentes plataformas, hablando de política, era dueño de un equipo. Julito en la entrevista menciona a Félix. Este es el Félix que don Julito menciona en la entrevista con nosotros. Tú tienes años trabajando con Julito, por tanto, hay unos temas que quedaron ahí que don Julio nos dijo, tienen que traer a Félix para que Félix lo explique mejor que yo. Julito tiene 85 años. 85. Ojo, que está lúcido. Está lúcido. Lo que pasa es que tiene que haber detalles que tampoco él estaba tan involucrado que tú estabas más que él, me Claro. imagino, en ciertas Es que cosas. el día a día, él lo hacía, pero no el día a día completo. O sea, lo que es... Porque la gente se equivoca. O sea, la operación de un equipo es algo complejo. Que un equipo salga al terreno de juego, ustedes no se pueden imaginar lo difícil, lo complejo y todo lo que se da durante la temporada muerta para que eso suceda. Exacto. Para que eso suceda. Yo creo que... Y él, por más que quisiera, no lo podía hacer. Pues podemos Tenía otra empezar, obligación. podemos empezar fuego entonces, ahora ve. ¿Cómo Sí. fuego? Fuego. ¿Qué es Sí, fuego? claro. ¿Qué es fuego? Dime qué tú quieres. La portada de la entrevista con Julito fue el tema de las apuestas que sufrió el escogido. Un tema muy serio, un caso que la Liga Dominicana de Béisbol le dejó al escogido manejar, no se involucró, por tanto, no afectó. ¿Qué fue lo que pasó hace 20 años? Eso fue en el 19 2006, años. Casi 20. Exacto. Que Félix, estando en el día a día del escogido, como tú bien dices, el doctor le llegó, me imagino que llegó de la mano de Félix de Sena. Bueno, yo recibo una llamada un día. Dice, Félix, ¿dónde tú estás? Yo estoy en la oficina. Me dice, yo voy para allá. El difunto Pablo Peguero se aparece donde mí y me describe la situación. Pablo era gerente del equipo. Pablo era gerente del equipo y me dice, mira, aquí hay un pelotero que hemos descubierto que se ha acercado a otro pelotero para proponerle negocio de apuestas. El pelotero se acercó, y eso lo puedo decir porque era un muchacho muy serio, que fue pelotero de Grandes Ligas. Lamentablemente tuvo una operación Tommy John que no resultó bien, con Jorge de Paula, que había sido lanzador de los Yankees. Se acercaron a él y él le dijo, no. Y él le comentó aparentemente algo así a Pablo Peguero, y Pablo se acercó a nosotros y dijo, ¿qué vamos a hacer? Llamamos entonces a unos amigos, llamamos al DNI. Ahí estaba Cifrido Pared Pérez, y él fuimos a su oficina y nos designó un agente para que hiciéramos la gente hiciera la investigación, porque nosotros, ¿qué podíamos saber? Nosotros no sabíamos hasta dónde podía estar el equipo comprometido o no con esa situación, quién estaba y quién no estaba. También eso concomitantemente pasó algo de que había uno de esos mismos peloteros que estaba envuelto, que había dado unos cheques sin fondo, una estafa, más que unos cheques sin fondo, es una estafa completa. Entonces fuimos también a la policía, y en la policía, los investigadores de la policía también lo apoderamos del mismo caso,
y había 2 gente investigando con relación a ese problema. Finalmente pudieron aislar el tema en 3 peloteros del Escogido. 3 peloteros, los cuales fueron suspendidos por nosotros. Uno no tenía ninguna importancia en el equipo. Era algo pelotero que yo no creo que haya cogido en su vida 10 turnos. O sea, no jugaba. No jugaba. No creo que él haya cogido 10 turnos en el béisbol. Los otros 2 sí. Y uno era un jugador sumamente importante para el equipo. Uno de los 2. Y le planteamos a la liga la situación. Manejamos dentro de la liga. Asumimos el costo de perder una temporada. Porque eso trajo un malestar completo ya dentro del equipo de que los refuerzos querían irse. Y se fueron. La duda. Sí, la duda. ¿Quién puede estar? ¿Quién mamá? O sea, nadie quiere estar en un ambiente que se hable de juego o tú perteneces al béisbol organizado. ¿Y cómo ustedes enfrentaron eso con relación a los peloteros? O sea, ustedes lo llamaron, le dijeron, mira, nosotros tenemos esto en la mano. No, mira, aquí hay esos peloteros. Nosotros tenemos esa situación, lo van a negar, pero nosotros sabemos que fulano te contactó, tú contactaste a otro. Nosotros no sabíamos cuál había sido el mecanismo, las bancas que ellos habían utilizado, pero sí sabíamos que habían apostado. Sí sabían porque uno y otro lo habían confesado. 2 de ellos confesaron y implicaron al tercero. Y así fue que se dio. También los agentes del DNI que le dieron seguimiento, dijeron fulano va a tal banca de apuestas por donde vive. Okay. El mecanismo era diferente porque esto no existía. No, eso no existía. Antes tú tenías que ir personalmente a la banca a hacer la apuesta. Claro, existían los celulares, lo que no existían eran las aplicaciones. Claro. No existían ningún tipo de aplicaciones que te pudiera decir voy a apostar por una de esas aplicaciones. Y así fue que se detectó. Y ese grupo, repito, jamás consiguió trabajo dentro del béisbol. Un pitcher, un catcher y un corredor emergente. Sí, esos fueron los 3. Esos fueron. El catcher reencontró su vida. Ha podido echar para adelante en su vida dentro de su pueblo. El pitcher no sé qué se ha hecho, ni el otro tampoco, no sé qué se habrán hecho o qué habrán hecho con su vida, porque jamás he vuelto a tener contacto con ellos. O sea que el problema, el Escogido inmediatamente lo elimina de raíz. Eliminó de raíz. Y como el DNI estuvo involucrado y Departamento de Investigación, quedamos saneados todo dentro del equipo y hablamos en la liga. Si ustedes quieren dijeron, dejen la investigación hasta ahí. Pues yo le dije, pueden llevarla a todos los otros equipos, porque para que nos curemos en salud. Claro. Dijeron, no, porque nadie quiere casos como este, que la prensa se vaya a enterar de ese tipo de cosas. Y el DNI sí tuvo contacto con bancas, y la banca sí le confirmaron. Mira, sí, tuvo contacto. La investigación que hicieron fue bastante detallada. Esa persona lo hizo y duró casi 3 semanas yendo de lugares a otros, dándole seguimientos a ellos, y finalmente pudo contactarlo todo. Y yo quiero pensar que cuando se trató de amañar el juego era cuando el pitcher pichaba y le recibía el receptor, porque no hay otra manera. O sea, si nada más estaban involucrados ellos 2 y un corredor emergente, la única manera que ellos tenían para tratar de amañar era cuando él estaba en el box. Lo que pasa es que también tú tienes que ver que puede ser que las apuestas no fueran para amañar el juego, sino apostando al juego en sí. Ok. Y eso era también ilegal, ¿te entiendes? No era que ellos amañaran el juego, no, pero apostar a su vez a juego de pelota era algo, o prometer que tú podías hacer algo, porque también puede ser que tú como lanzador prometa que tú puedes lograr algo y no lo puedes hacer, porque tú puedes decir que él va a hacer una bola y si el tipo le tira ya es un strike. O sea, como de hecho pasó en el caso de Grandes Ligas, que uno ve que hay una situación de que el pitcher, de acuerdo a lo que está en el tribunal, el bateador le hizo swing. O sea, el asunto de las apuestas en el béisbol es complejo. Porque en el baloncesto tú juegas con los puntos, pero en el béisbol vas jugando con otro tipo de situaciones que ellos lo conocen. ¿Quién anota la primera carrera? ¿Quién anota la primera? Si hay anotación en el primer inning o no. Ahora está con picheo. Si es strike, si es bola, si hace... Porque esas son las famosas propuestas. Sí, porque antes
en el estadio Quisqueya y en todos los estadios aquí había un grupo que le llaman Wall Street, que tú lo veías voceando, que eso lo sacamos del play en una ocasión. Los Wall Street. Nosotros lo sacamos, antes estaban en preferencia y lo expulsamos del play. Eso fue a principios 90, 91. Y ellos se fueron entonces al bleacher de la derecha. ¿Y qué hacían esa gente, Felipe? Para que no sabe. Esa gente jugaban lo que llamaban para atrás y para adelante, bola y strike. Bola y strike, foul, a que envasa, a que hit, a que envasa es que se envasa por lo que sea. Y eso era un escándalo en el play. Y eso lo sabía todo el mundo. Todo el mundo lo sabía. Lo tomaba la cámara. Eso estaba en el lado derecho. Sí, eso estaba... Pero ellos te recibían dinero a ti, al que fuera. No, entre ellos apostaban. Entre ellos apostaban de esa manera. Ahí. Porque el béisbol, en una época romántica, tú entrabas al play y alguien te vendía por $1, le llamaban el pool de Manolo. Entonces tú cogías una postalita, entonces te decía quién anotaba la primera carrera. Si el que la anotaba, si te salía que era Diloné, a lo mejor tú salías con la suerte. Jugador anotaba. Sí, pero era algo inofensivo. Un tema para diversión. Sí, era más de diversión, que eso era que sucedía en el que ya. Pero en estos tipos no era así. Estos tipos jugaban a bola y strike. Bola y strike, foul, a que envasa, y era un... Se armaban unos líos también. Unos líos, se armaban líos entre ellos. Porque como se está hablando de dinero... Y eso era el Quiqueya en esos tiempos. Eso pasa en los campos hoy en día también. En el estadio Cibao yo sí recuerdo que había una mesita de madera que ponían arriba. Que no pertenecían a las banquetas del play, y ahí habían apostadores hasta el otro día. Claro. Nosotros, eso trajo problemas. De hecho, yo tuve problemas porque tuve que usar en un momento protección, porque lo sacamos del play. Y entonces tendríamos que vigilar que no volvieran a entrar. Y ellos tenían una estructura. Y siempre vivían... Yo te agarro en el parqueo. ¿Tú tenías que andar con seguridad? En ese momento, hasta que ellos se tranquilizaron. Entonces se movieron al bleacher de la derecha. Y yo no sé si dejaron de existir. Porque ya ese es el tipo de apuesta. Todavía debe haber gente que apuesta, pero No, porque todavía tú ves en el estadio los mismos revendedores del mercado negro, son los mismos que están desde hace 30 años. Sí, claro, nuestro amigo Barrabás. Y los cubeteros tú lo ves y se han ido envejeciendo mucho, o unos han muerto, pero la mayoría tú los encuentras todavía trabajando. Te tengo una. Dime. ¿Cuál? Otra. Ya te aclararon el tema aquel. Sí, ya, eso es un tema importante que la gente quería que se pusiera claro. Tú sabes que ese tema el doctor lo abundó. Y yo me di cuenta que había un porcentaje alto de personas que no conocían el tema. Primero, porque hay una generación que no lo vivió. El que tiene 25 años no lo vivió. Pero segundo, porque ese tema fue muy sutil. Se tocó de manera muy delicada y ya. Y yo creo que el doctor ponía un punto importante que era para el bien de la liga. Porque no le convenía a la liga como industria que eso se masificara. Es que la gente tiene que entender que por qué las apuestas es un tema tan delicado para el béisbol. El béisbol, tú puedes consumir droga, tú puedes matar a uno, y todo eso eventualmente yo te lo puedo perdonar. Lo que yo no te puedo perdonar es que tú atentes contra la credibilidad del juego, porque el juego depende de que rolling por el pitcher. Cuando el pitcher la bota, yo no puedo creer que él tenía un ticket. Sí, porque si me predispongo... Porque si tú te predispones de que ese rolling por el short y el tipo la botó y que no pudo hacer la jugada, entonces tú dices, ya se acabó el juego. Si tú dudas de lo que ocurrió en el terreno, se acabó el juego. Entonces el béisbol no puede darse el lujo de permitir que la gente dude. Por eso tiene que ser tan duro en la persecución de la credibilidad del juego. Más importante, la credibilidad del juego en sí, que lo que diga que el tipo consume droga, que el tipo vende sustancias, no. Todo eso se quita. Ahora, porque eso no influye en la credibilidad del juego. Eso es verdad. Como 100%. ¿Cuál es la que tú tienes una? ¿Cuál tienes? No, tú sabes que el escogido, Félix, fue cara el escogido junto a Don Julio. Pero el escogido que ustedes cogieron tenía años sin ganar y sin el doctor no ganan. Pero cuando venden, ¡boom! Ganan. No, pues tú viniste fue Don Julio dijo aquí. Eso dolió muchísimo. Sí, pero Don Julio te echó un boche por eso a ti. Pero eso dolió. Sí, porque Don Julio te dijo que medio equipo lo armaron ellos. No, tú sabes por qué dolió. Porque la gente no entiende dos cosas. Cuando nosotros asumimos el escogido había ganado 13 juegos. 13 juegos la temporada del 2002-2003.
Primer año era dirigido por el hijo de Daniel Aquino, que era el gerente, creo que Danielito. Aquino Hernández. Sí, era gerente. El equipo ganó 13 juegos, nosotros entramos al año siguiente, el equipo gana 18. Pero lo que la gente no entiende es que el equipo que asumió, que obtuvimos en el roster de los Leones del Escogido, no es el roster que la gente recuerda a Fulcar, Neyfi, David. O sea, ese no es el roster del Escogido. Eso era lo que eventualmente pudieran entrar en un momento determinado. El roster del Escogido era... El Vipeña. El catcher del Escogido era Giovanni Valera y Bernal, que eran los dos catchers del Escogido. El primera base era Wilton Veras. El segunda base era Elvis Peña. El shortstop era Morván o Quiquito Cruz. Ese era el equipo. El center field era el Pidio Guzmán. Y este muchacho Nivar era el right field. O sea, estamos hablando de un equipo que solo Nerio Rodríguez, que era el pitcher, que era un pitcher confiable. El resto era un equipito. O sea, y transformar ese equipo al paso, llevarlo tomó varios años. O sea, porque tú dices que en los peloteros estelares del Escogido, que fue a final 2001, 2003, Rubén Mateo, Juan Encarnación, David, Neyfi, que ya se establecen más grandes ligas. O sea, tú dices que esos peloteros ya no iban a entrar jugando en noviembre, era para diciembre. Pero a diciembre no llegaba el Escogido. No llegaba. ¿Qué año ustedes asumen el equipo? 2003-2004. Porque el Escogido en el 2-3 va a la final. Sí, del Águila. De las Águilas. Las Águilas, que se armó un lío en Santiago. Lo barrieron, exactamente. Entonces, al año siguiente, el equipo nada más ganó 13 juegos. Y después de ese año fue que nosotros asumimos. El 3-4 ganaron 13 juegos. Ustedes asumen 4-5. Sí, 4-5. Ok. Asumimos el equipo 4-5. Que el primer gerente fue el difunto Freddy Hanna. Y el manager fue Juan Samuel. ¿Y ustedes tuvieron a Pablo? ¿En algún momento tuvieron también a... No, tuvimos primero... Después de Freddy tuvimos a Raymond Abreu. El equipo clasifica con Raymond Abreu. Miguel Olivo el primer bate. Sí, el primer bate. Miguel Olivo, Bob Guerin era el manager. Y luego al año siguiente el gerente fue Pablo. Y luego de Pablo fue Mario Soto. Y luego de Soto vino Ramón de la Rocha. Pero ya el equipo, en los últimos 2 años de nosotros, por ejemplo, el año de Mario Soto, tuvimos en la clasificación hasta 3 juegos de ventaja. Y él despidió en ese momento a Marco Olivera, trajeron a Bienvenido Figueroa y el equipo se desplomó en un momento determinado. Y al año siguiente también. Al año siguiente Ramón de la Rocha en el último juego. Eliminado por Furcal y el equipo de las Águilas. Sí, así fue. Me escribió, ahí estaba salta la máquina. Con la entrevista de don Julio, ahí me escribió un interesado que trabajaba con Ramón de la Rocha y me puso: recibimos un equipo con Elvis Peña, lo que dice Feli, el Pidio Guzmán, Wilton Vera y Danilo Sánchez. Entregamos un equipo con Carlos Gómez, Argeni Reyes, Freddy Guzmán, Fernando Martínez, Diori Hernández, Joaquín Arias, Wilkin Castillo, Gustavo Núñez, Raúl Valdés y Alexander Valdés. Sí, fue así. Sí. Eso se le entregó a este grupo. Se le entregó al año siguiente. Lo que pasa es que ese equipo luego se amoldó con otros peloteros y con otros refuerzos. Sí. Pero es verdad que había un núcleo que ya estaba. No, ya el núcleo estaba. Y de hecho, después vienen ellos y cambian al shortstop, a Joaquín Arias. A Joaquín después del campeonato. Y adquieren, ¿cómo se llama? El outfield que está con los Mets de Nueva York, a Starling Marte. Sí, claro. Que luego fue más valioso al siguiente año. Más valioso de la final del 12-13 fue. O sea, ¿qué porcentaje tiene la gerencia, la administración, Jacín, Decena, ese grupo, del campeonato 2009-2010 del Escogido? No, Decena nada, pero sí el grupo que trabajó. El grupo que trabajó. Porque la gente... ¿Un 50%? Sí, la gente... ¿70%? Sí, la gente siempre me atribuye a mi cosa. Yo no... Tú puedes hablar con Ramón de la Rocha eso. Yo nunca tuve que ver nada con el equipo, pero me lo pagaban. Que tú no tuviste con operaciones de béisbol. No, yo no tenía que ver con operaciones de béisbol. No, tú ibas a buscar cuartos. Sí, esa era mi función. Ahora, es parte importante. Al contrario, cuando en un momento el Escogido hizo aquel famoso cambio de Fulcar. Lo regalaron. Que yo al final terminó siendo un buen cambio.
Yo lo objeto. Sí, porque llegó Willy Peña lo cambian para el Licey, el Licey llega a Wilkin Castillo. A Wilkin Castillo y después fue el catcher campeón. Sí, ¿tú entiendes? Pero, verdad. pero yo recuerdo que yo objeté ese cambio y el presidente de la liga dijo, mándenme una carta para echar el cambio para atrás. Le digo, doctor, ¿podemos echar el cambio para atrás? Y el doctor dijo, yo no voy a hacer eso porque entonces me va a renunciar el gerente. Esa historia no fue. Yo recuerdo que Furcal había pedido cambio públicamente. Sí, Furcal le quería ir, pero no era por problema con nosotros, porque Furcal de manera personal se llevaba muy bien con nosotros. ¿Él quería jugar en las Águilas? Sí, él quería jugar en Santiago. Quería jugar en Santiago. Lo cambiaron para la campaña 2007-2008. Sí, fue el último año que las Águilas ganaron un momento. Exacto. Y él fue el hombre del batazo aquel, Rafael Furcal, y después el hacer el Caribe se hizo aquí, la historia de la gente, los liceístas le encanta remover esa historia. Aunque luego entonces, en la temporada siguiente, es donde yo digo que él da un batazo, 2008-2009. En ese diciembre de 2008, cuando él con las Águilas le dan un batazo contra el Escogido. Ahí es el último partido de Neyfi que tiene los bates y todo. Entonces, Félix Escena se encargaba, Ricardo, óyete esta, de buscar dinero, ¿no? Para el Escogido. No, pero no para el Escogido solamente. No, ahí voy. Eso es lo que la gente entiende. Antes del Escogido, Félix fue parte de la comercializadora CNT que tenía el doctor Jacín. Pero luego de también hizo el negocio más grande que se ha hecho en la historia de la pelota dominicana. Tú me quieres hablar de cuarto. Dinero. Como el más grande. Él me dirá que no. Pero antes de entrar a lo de la cerveza. Bueno. A lo de la cerveza, oye, ¿por qué? Está bien. ¿Tú entraste a comercializar la liga entera en qué año? Mira, yo entré a comercializar la liga entera en la temporada 2002. 2001-2002. Mira qué pasó. A ver. Sucede que cuando Julito compra el equipo, Julito envía una carta. A los pollos. Sí, en ese momento eran los gigantes. Él le cambia el nombre a los pollos. Entonces Julito en la temporada del 2000 trabaja con lo que la liga le dio. Nosotros enviamos una carta a la liga y le pedimos que nos sacaran de la comercialización que la liga hacía. La liga tenía una comercializadora que la dirigía muy bien, Fausto Severino, y tenía una cantidad de juegos determinado por televisión. Aquí solo había una transmisión de televisión diaria. Aquí Licey y Escogido tenían casi todos los días en televisión. Sí, no se transmitían todos los juegos. Y 10 juegos transmitían de Santiago. Esos eran los únicos juegos que se transmitían. ¿De las Águilas no tenía transmisión propia? No, nadie tenía transmisión propia. ¿Cómo? No, ahora nosotros nos inventamos la transmisión propia en San Francisco de Macorís. De buena primera, San Francisco de Macorís tenía transmisión sus 25 juegos de home club. Ahí es que el doctor compra el canal. Sí, el doctor tenía el canal antes y entonces pusimos a través del canal del doctor Islavisión, que era la empresa, el canal 56, los juegos de los gigantes. Bueno, fue una proeza técnica en su momento porque los gigantes no había que subir la señal a la loma de la Navisa, que eso es en Cotuí, había que hacer otro tiro hasta Cambita y de Cambita para acá a la capital. Pero lo hicimos. Los muchachos del departamento técnico lo hicieron y ahí nosotros pudimos comercializar a los gigantes independiente de la liga. Nos fue muy bien. Transmisión nacional. Sí, entonces al año siguiente hacemos lo mismo con las Estrellas Orientales. ¿Cómo? Le hacemos una transmisión a las Estrellas, los 25 juegos de las Estrellas de home club. Entonces le hicimos una oferta a la liga de comercializar a todos los equipos. Aceptaron todo menos el Licey. Qué raro. Licey se quedó fuera en ese momento de la comercialización. Se fue con Odalí Santiago y Alberto Hanna, el difunto Alberto Hanna. Se quedaron un año fuera de la comercialización que nosotros hicimos. Pero ya oficialmente 2003, 2002, 2003, estábamos comercializando ya a todos los equipos, pero teníamos 3 transmisiones diarias de televisión, que fue la primera vez que la pelota se pudo hacer así. O sea, 3 transmisiones cuando tú podías antes vender 50 juegos de la liga en sentido general, tú estabas vendiendo 25 juegos por equipo. Ya el número subía. Ya el número subió y entonces subió la cantidad de dinero y subió el dinero que te pagaban los patrocinadores. Y ingresaron patrocinadores de los pueblos que antes no tenían cómo verse en la capital, porque sus juegos no se transmitían. Con un paréntesis, hay gente que nos está viendo
que dice comercialización, esa valla que usted ve en el Play y esos anuncios de no bate de FAO y esos anuncios que ven las pausas y esos logos que usted ve en el uniforme, eso es el comercializar equipo y liga. Esos son los que pagan los cuartos, que es los cuartos más grandes que reciben los equipos para poder sostener el juego. Correcto. Sin eso no hay vida. Sin eso no hay vida. ¿Con boleta? Con boleta no hay vida. No hay vida. No, con boleta no hay vida. Porque la pelota dominicana, que hay que decirlo así, la pelota dominicana ha pasado varias etapas. En una etapa, si el gobierno no ayudaba, no había pelota. Es verdad. Y luego vino una etapa que si una empresa telefónica, una empresa cervecera y una empresa de refresco no contribuían, no había pelota. Esas tres categorías. Esas tres categorías eran tres exclusivas y tú tenías que ser. Nosotros rompimos la exclusividad en la telefónica, que fue para nosotros uno de los principales pasos, porque la telefónica solo daba un dinero, pero era exclusivo, pero aprovechamos una reducción y entonces ellas nos cedieron de mala fe, porque nos cedieron la exclusividad en el mes de octubre pensando que no íbamos a poder llegar a acuerdo con ninguna otra telefónica y pudimos conseguir las otras tres telefónicas, dos telefónicas a pesar de la tardanza. Pareciera que se iba a hacer tarde, pero no. Pero no fue. Bueno. Fue difícil, pero eso también abrió todo, porque cuando tú ves la cantidad de telefónicas que había en un momento determinado y lo que contribuían era un dinero grueso para el equipo. También nosotros, en esa época que fue el principal éxito, fue el patrocinio del Escogido 2003-2004, que fue la pela. Oh, que trajo controversia. Sí, La pela. Que trajo controversia. Óigame, la pela, y hay que decir que era un estimulante sexual. Eso no existe ya. Sí, ¿Cómo que pero no? que No, lo que ya esa- hay- esa- Que tú no sabes. Escucha, esa marca. Sí, la sí. marca. La pela, papi, la pela. Eso ¿No te mismo. acuerdas? No, entonces le tiraba Anuncio, de que a un peaje. Y el peaje, de que tú le tirabas eso en vez de dinero. Anuncio más ¡Bum! play, anuncio más play. Era así. Pero eso te dio a ti el poder de lo que era el béisbol. El béisbol, nosotros teníamos varios clientes y que el béisbol fue que lo ayudó a crecer. Por ejemplo, ese producto cuando se registró, que recuerdo que tuvimos nosotros que hablar con el ministro. Le entró la gente con Sí, eso. del Los ministro- moralistas. Era una campaña. Está fuerte en la espalda de los peloteros de que la La pela. pela. Hay el ministro de Salud, que era secretario de Salud, que era Bautas Rojas. Tuvimos que ir a hablar con él porque en el ministerio, si no están de acuerdo con una publicidad en materia de asuntos médicos, no se puede poner. Ok. Para que nos autorizara. Y una vez él nos autorizó, ese producto del 20 de octubre al 1 de diciembre se convirtió en el producto número 1 de venta Eso fue gracias al béisbol. al béisbol. O sea, porque nada más se anunciaba en el béisbol. Fue el número 1 de... Y pagaron mucho dinero en ese En tiempo. aquel entonces, ese fue un anuncio en aquel entonces que pasó de los 5 millones de pesos. En el De aquí- 2004. En el 2004. Por el uniforme. Y, Por el y uniforme. televisión también, me imagino. Televisión, radio, así, pero fue un escándalo de la Oye, época. 5 millones en el 2004. Oh. Ahora, Félix nada más negocia 20 cosas de años. millones de pesos. Sí, yo te tengo No, uno no, mejor sí, que estaba ese. cosita. ¿Cuál fue el que tú ibas a hablar? Vamos, Porque esta invitación a lo loco, Félix. Tú sabes que tú nosotros Sí, somos locos porque yo no puedo aguantar con Félix eso. literalmente cambió el juego en algún momento. O cambió tanto que aquí, en la República Dominicana, existió una batalla. En un momento aquí había una sola cervecera, que es la que reina. Que la gente sabe cuál es. Sabe. Una que dominaba el mercado y llega una de otro país. Una cervecera que llega a tratar de tomar espacios. Tú me dirás o no. Y porque según me dicen los entendidos, es el negocio más grande que se ha dado en la pelota dominicana. Esa cervecera que vino de fuera dijo, yo me voy a tener que imponer y voy a buscar el equipo más popular para entrar a la pelota dominicana, y de que eso se negoció por encima del $1,000,000, cuando aquí lo normal era pagar 150,000 o $100,000. Llegaron ellos y a partir de una negociación que hace Félix, pagaron más de $1,000,000. ¿Es verdad o no? Es verdad. Y fue con el, Es verdad. y fue con el Licey. Sí, fue con el Licey, pero eso es una historia que comenzó, se trabajó durante un año. Fue un año que se trabajó. Cervecería Nacional Dominicana siempre fue avasallante en su publicidad. Cuando yo digo avasallante, me refiero a que publicidad, ellos durante una época era, si quieres lo tomas, si no lo dejas. Siempre Dueño, fue así. dueño del mercado.
Entonces ellos te decían, esto es lo que hay. Monopolio. Era como un árbitro. Esto es lo que hay y te doy la espalda. Haz lo que tú quieres. Entonces tú tenías que aceptar eso. Eran buena gente, amigos de todos nosotros. Pero se dio una coyuntura en un momento dentro de la marca que algunos ejecutivos importantes ya no estaban. Y eso permitió que los contratos llegaran a un término. Y nosotros sabíamos que el contrato de la pelota se iba a vencer al año siguiente. Ahí ya se había ido Nini Cáfaro, se había ido Angelita Bermúdez. Angelita Bermúdez ya no estaba, y doña Lourdes Cisneros, que es una persona muy apreciada por nosotros, y que de seguro de haberse estado ella en el país no se hubiese producido aquel rompimiento con doña Lourdes. No, doña Lourdes se había ido un año sabático con su esposo a España. Sí. Se había ido. Entonces... Nini sí estaba. Nini sí estaba. Entonces, un saludo para doña Lourdes, que es la mamá de Claudia, mi compañera de colegio toda la vida también. Okay. Sí, yo pero conozco doña eso. Lourdes, si doña Lourdes hubiese estado en la empresa, en ese momento no se hubiese dado esa negociación. Entonces, ¿qué pasó? Que Nini Cáfaro envía una carta a la liga. La liga tenía, el torneo era Cerveza Presidente. Pero en el momento en que las Águilas ganaron en Santiago, el año anterior, se produjo, el año del batazo de Fulcán. En el 8. Se produjo que el dueño de la cantina de las Águilas metiera en el dogado de las Águilas y lo llenara de una marca de ron. Ok. Y la gente de cervecería se vieron abrumados de que no tenían espacio, a pesar de ser ellos. El nombre del torneo era Cerveza Presidente. ¿Tiene un punto? Entonces ellos mandaron una carta y se retiraron. Ay. Ellos pagaban poco dinero, era alrededor de 2 millones. Y cuando él lo hizo, yo le dije... ¿2 millones de qué? De pesos. Yo le dije, pero claro, yo le daban a cada equipo. Además de, yo fui que le vendí esa idea. Pues dije, doctor, como la comercialización era una, ahora no. Vamos a seguir con el trofeo Cerveza Presidente, vamos a venderle eso aparte a cervecería, y se hizo. Oh. Ahora, cuando ellos se retiran, permite que alguien que no sea Cerveza Presidente esté, aunque sea del mismo renglón. Entonces, Archie López, hay que decir la historia, Archie López, un día en el restaurante Sofía, me dice, mire, este es el ejecutivo, vamos a hacer una presentación, vamos a reunirnos con él. Fue Archie López, y yo le he estado trabajando a ellos, carnaval y algunas cosas. Y digo, yo, no, magnífico, vamos a reunirnos. Nos reunimos cerca de Ágora Mall, una callecita, ahí estaba la oficina de Archie en ese momento. Y hablamos y quedamos de hacerle una presentación de lo que era el Licey. A la gente de la cervecería de Brasil. De Brasil. Hacerle una presentación de lo que era el Licey. Cuando le hicimos la presentación de lo que era el Licey, y le hicimos el monto, o sea, cuando yo le dije en la presentación que el Licey era el 37% de la fanaticada de República Dominicana, ellos quedaron fascinados porque él decía que el equipo más grande de Brasil solo tenía el 14%. ¿Y dónde tú sacaste esos números? ¿Cómo 37%? La encuesta Gallup en el periódico Hoy publicó la preferencia en el béisbol. Un año. ¿Cómo salió ese año? Salió el Licey con 37, Águilas con 34, Leones con 11, 10% no tenían simpatía, no le importaba el béisbol. Pirata. Y el resto tenían 3, 2 y 4% para llegar al 100, pero era un 37 a un 34. Era algo que tú decías, bueno, esto es un país liceísta. Oh. Sí, porque tú estabas hablando de un 37%, y si tú hacías la extracción de lo que podía hacer en el mercado que a ellos les interesaba más, que era la capital, te iba a dar un número más grande. Eso fue. Entonces él me dijo, el ejecutivo de Brahma, yo me voy a Brasil. Y cuando yo venga te contesto. Cuando vino de allá, vino con una contrapropuesta económica, pero le habíamos pedido en ese momento $1,5 millones. ¿Cómo? Ese $1,5 millones. yo le pedí $1,5 millones. Ese $1,5 millones, ¿qué implicaba? Implicaba uniforme, implicaba una cantidad de vallas, implicaba parte de la parte afuera del estadio, que pudieran ponerle... Se brandeara de la marca. Todo, incluía la chica, la bailarina. La bailarina, también que había... incluía
la cantina en los juegos, que el Licey fuera home club. Todo eso era brandeado de Brahma. Como Todo el era uniforme era que atrás Oye, iba a yo le he decir... dicho todo Brahma. Pero eso no se quedó ahí. Porque cuando todavía no habíamos firmado, que ya estábamos listos, ya habíamos dado la palabra de que sí, que íbamos a aceptar $1.200.000, $1.100.000, $1.200.000 a Brahma. O sea, tú propusiste 1,5 millones y te dieron 1.2. 1.2. Vinieron de manera agresiva entonces la gente cervecería. Pautaron una reunión sin mí en el Licey. Tú te lo tiraste de enemigo. Sí, de enemigo. Hicieron una reunión sin mí dentro del Licey. Vinieron casi todos los ejecutivos de ellos en ese momento. Hicieron el planteamiento. Luego yo entré. No, porque tú no le digo, no, yo le dije a ustedes, lo para que ustedes no creyeron. Porque me habían dicho, si te hacen una oferta, dímela. Entonces yo fui con la oferta y se la dije. La oferta de ellos es de tanto. Y entonces no la creyeron. No le podía mandar el documento de la oferta. Diría, no era ético. Si no le saqué una foto, sino que le saqué una copia a donde yo le decía la oferta y digo, mira la oferta ahí. Mira lo que están ofreciendo. Entonces vinieron ellos y hicieron una oferta de 800, pero que nos quedáramos con el uniforme. Que pudiéramos vender nosotros el uniforme. Ok, 800, pero con la espalda que se podían vender a otra marca. A otra marca. No era mala, era buenísima. Era una buena oferta. Era una buena oferta. Pero algo pasó que yo le planteé a los directivos del Licey lo siguiente. Yo dije, miren señores, ya le dimos la palabra a ellos. Le dimos la palabra. Y yo quiero decirle algo a ustedes que terminó siendo profético. Le digo, hay más posibilidades de que Brahma compre al presidente que el presidente compre a Brahma. Y pasó después de los años. Y si pasa que sea Brahma que compra al presidente, el béisbol se embromó. Porque nosotros lo estamos maltratando porque ya le dimos la palabra. Pues verdad, se le había dado la palabra. Y al parecer en la historia, esa cervecera de Brasil iba a países latinoamericanos a comprar las cervezas grandes. La cerveza. Para ellos adueñarse del mercado. Oye, después, por eso eso siguió insistiendo. Luego, me mandaron algo así. ¿Cómo? Sí, apoyando uno de los puertorriqueños que era gerente de mercadeo, nos mandó. Entonces, yo pedí una cita con uno de los León. Con Franklin en cervecería y yo le dije, Franklin, mira todo lo que se le ofreció. Me dijo, es que a mí no me interesa, yo no quiero ese patrocinio, yo no lo voy a estar, pero ellos me están insistiendo porque me están notificando que van a demandarnos. Y me dijo, no, eso va a quedarse sin efecto, eso no es verdad, yo no apoyo eso. Así que si nosotros perdimos esa parte de la pelota, la perdimos. Y efectivamente se quedó ahí. Se quedó ahí. $1.200.000 recibió solo el Licey. El Licey confirma eso que muchas veces la gente te dice, que es el equipo más grande, como ellos lo dicen. Quizás no es el equipo que más fanático pueda tener, porque los equipos de Venezuela es un país continental, pero ese fue el patrocinio más grande que un equipo de América Latina ha recibido por una espalda y patrocinio. Ese momento todavía hoy. De América Latina. Estamos hablando que eso hace 15 años. 15 años, pero todavía hoy. Es más, Ricardo, yo le voy a decir algo. Hoy, el Licey no ha vendido lo que nosotros vendimos el último año. ¿Cuál fue el último año de ustedes? En el 2012. 2011-2012. Ok. Fue el último año que yo trabajé en la comercialización. Si tú buscas los números de lo que se vendió en ese entonces para el Licey y busca los números actuales, no hay diferencia a pesar de que el dólar es otro. Y estamos hablando de 12, 13 años más. Sí, porque nosotros en esa época que siempre se relajaba, no, que son unos clienticos. El que es un clientico este año a lo mejor es bueno dentro de 2 años. Correcto. Y yo te voy a poner un caso, un cliente que nosotros teníamos, y lo voy a poner ejemplo y me disculpan ustedes. Opal-Gin llegó a nosotros siendo un cliente de $2, por decirlo así. Después se convirtió en un cliente de varios millones de Crecieron. pesos. Porque creció, pero creció de un par de años. ¿Por qué Feliz Decena salió de la comercialización? Bueno, No, porque... ¿se paga comisión por comercialización? ¿Te digo cuánto?
¿Cuánto, por ejemplo? ¿Cuánto No es es lo normal? tanto como ustedes creen. ¿Cuánto Esos es lo niveles normal? no me pagan. No, me imagino que esos niveles. Bueno, él está aquí para decirte eso. Un 1%. No, más de ahí tiene que ser. Félix se jugó la faja de cerrarse la puerta Me la cerré. de la licorera más grande de este país. Me la cerré. Lo que pasa es que nosotros salimos porque cuando el escogido se vendió, se firmó un no. Sí, Félix, pero 10%. ¿Cuánto fue? Un 1% de 1 millón. ¿Cuánto es? Un 1% de 1 millón. Son 10 mil. 10,000 pesos. 10 mil $10,000. dólares. 10 mil dólares. No, pero no es un 1, ¿no? No. Él fue que lo negoció, que diga cuánto el por ciento. Bueno, está bien. No. ¿Tú has vendido publicidad en el Play? Un 5. Te han dado. Y hasta un 10. Y hasta un 10. Yo he recibido un 10. Sí. Entonces, si es un 10. No, un 10. No, No fue un 10, fue Un más bajito. 5. Más bajito. Ahora, Hay multa por atrás. está bien, más bajito cuando estamos hablando de Ese tiene que ser el negocio 1.2. más grande. Yo no creo que hoy en día ninguna marca pague $1 millón a un solo equipo en la liga. No, por ejemplo, Yo no lo hoy, sé, pero no lo creo. no lo lo que pasa No lo es creo. Esos que 60 millones se de ha pesos. retrocedido en algunos aspectos porque las grandes marcas ya no son tan grandes como eran en algunos casos y el Estado lo ha sobrepasado. O sea, la publicidad que coloca el Estado sobrepasa el tamaño de las grandes marcas y estas plataformas se han convertido en lugares donde yo puedo estar en todas partes sin gastar tanto. Ok, o sea, Eso es todo. se ha diversificado la publicidad. Sí, se ha diversificado porque hay demasiados medios. No era como Sí, porque antes tú te metías en la pelota o te metías en la pelota. Pero la pelota sigue siendo el medio por excelencia porque es el único medio, es lo único que le llega a todas las clases sociales. O sea, tú puedes tener en un play sentado al dueño de Santo Domingo Motor con Casilindo que arregla las vallas. Claro. Sentado uno al lado del otro, Sí, mirando el mismo espectáculo. 100%. Y los dos, uno en su casa con aire acondicionado y otro en el colmado sentado en un contenedor. Viendo los mismos anuncios. Viendo los mismos anuncios y viendo el mismo juego. ¿Cómo tú ves la pelota comercialmente ahora, Félix? Tú que tienes... Este año veo que hay una pequeña crisis. Hay una pequeña crisis en el béisbol porque he visto el retiro grande de un patrocinador que es impactante para los equipos, que es uno de los supermercados grandes que aparentemente ha cambiado de dueño, se están retirando, se retiraron de toda la publicidad. Hay varios anuncios menos y los equipos deben tener entre un 6 a un 10% menos de publicidad que en años anteriores. Y el tema tú con tu experiencia, tú dijiste que la Gallup hizo una encuesta donde el Licey salió con un 37% del fanatismo. ¿Cómo tú crees que eso ande hoy? ¿Tú sigues pensando? ¿El Licey tiene...? Sí, el Licey, porque tú sabes qué es lo que pasa. Una vez tú te estableces como el equipo más popular, viene algo que tú lo haces en tu casa, Edian también. Es lo único que aquí no hay democracia, a quién pertenece el niño que nació. O sea, aquí tú puedes ser políticamente, tú eres político, tú eres del partido que te convenga. Porque tampoco vamos a decir que yo soy ideológicamente, no. Es el partido que te convenga, donde están tus amigos, donde están tus familiares. Pero en pelota no. En pelota cuando ese muchacho nace, ese muchacho es liceísta, ese muchacho es escogidista. Y ahí tú comienzas a trabajarlo a ese niño. Es un tema de generaciones. Es un tema de generación. Es lo único que tú no eliges. A ti te eligen lo que tú vas a hacer. Luego el muchachito, si da mucha cuerda en el colegio, puede ser que en un momento pueda tener un momento de flaqueza, que el papá lo refuerza. Cuidado, en la casa todos somos tal cosa. Y el muchachito vuelve y se recoge. Es así. ¿Pero tú crees que hay el porcentaje del Licey ante las Águilas considerable? No, yo creo que debe estar así como lo tenía la encuesta, 34, 37. 3%. 3%. Que es imperceptible. Porque ahora mismo, como el Cibao es la zona más grande del país, tú te das cuenta que donde quiera que las Águilas llegan tienen fanáticos. Sí, claro. Y por el Licey tiene más cuando va la ruta. Hay lugares. En el sur, el Licey tiene mucha gente en el sur. Pero en el sur tú no puedes hablar porque ahí no hay pelota. Lo que te digo, ahí. Ni va a haber pelota. ¿Tú crees que la liga aguanta 1 o 2 equipos más? El doctor dice que no, que hay que quitar 2. Dijo el otro día. Mira, lo que pasa es que lo han enfocado mal la expansión. A ver. Bien. Cuando yo oigo a gente hablando de expandir para el sur, tú no puedes expandir para el sur. ¿Por qué? Sencillamente, mencióname un empresario del sur. No hay comerciantes. Pero comerciantes con los bolsillos llenos de dinero menudo.
Espérate. Sí, comerciante lleno. O sea, yo tengo cuarto, pero tú tienes 2 pesos. Considerado eso no es cuarto. Para tener un equipo. Sí, para tú tener un equipo, tú tienes que decir que yo voy a perder $1,5 millones. Todos los un años. Y un año hasta que ese equipo se establezca, que tú vas a perder $4 o $5 millones. ¿Quiénes de los que tú conoces que puedan estar? Porque tú no puedes señalar ninguna empresa del sur, Block Curry, porque la gente que está en Barahona, porque la gente de Café Santo Domingo nacieron. Indubán. Sí, En Baní. Indubán nació en Baní. Pero es solo eso, tiene nacimiento. Tiene que ver si está dispuesto a perder $1,5 millones. No. Ya, Acuérdate que. ya esa generación. ¿Por qué se destaca el Banilejo? Por tacaño. Eso Dios puede ser. Por administrador. Por administrador. Eso lo dije, Eso lo digo porque- No. pero eso Ellos son austeros. esos son mitos Correcto. históricos del país. Ellos son Que austeros. siembran hielo. No, claro. Ellos son austeros. Saludos a toda la gente de Baní. Sí, gente querida. La provincia de Peravia. Gente querida. Pocos Pero gastadores. bien, te van a decir, no, porque Trabajadores. aquí fulano tiene dinero. No tiene dinero para eso. Bueno, pero hay una cantidad de. Es lo mismo que Puerto Plata hoy en día. Puerto Plata se acabó el dinero. ¿Cómo así, Félix? Porque ¿quién era que tenía el dinero en Puerto Plata para meter un equipo? La Local. gente del licor, del Pero ron, ya no lo tienen. lo vendieron. Sí. Vendieron y el dinero se atomizó. Eran tantos hijos, se han dividido y eran tantos accionistas y todo el mundo tiene su cuarto. Pero ninguno va a decir, yo voy a poner $5 millones de dólares. No, que ya no producen como producen. Entonces nadie lo va a hacer. ¿Y dónde que vamos a hacerlo? ¿En Punta Cana? ¿Qué vamos a hacer? Aquí, si tú hablas de una expansión, por más que digan que no lo quieran decir, es la capital. ¿Cómo? Otro equipo aquí, Félix. Es la capital. ¿Y a jugar dónde? O en la zona oriental. ¿Y hacer un otra estadio? provincia, hacer otro estadio en la zona oriental. Solo eso. Porque es que tú no estás. Una vez el difunto Tito Hernández de las Águilas decía: el otro equipo hay que ponerlo en Santiago. Decía él: Santiago aguanta otro equipo. Como ciudad grande. Como ciudad, compartiendo Como el región. Estadio Cibao. Sí. Lo decía él. Pero es que el resto tú no puedes inventar. El Punta Cana a los gringos no le interesa pelota. Pareciera que no. En que un eso momento no. yo hablé con Fran Elías y me dijo que sí, pero tú tienes que pensar, hay que buscar el terreno, hay que construir un estadio, hay que buscar 40, 50 millones de dólares para construir un estadio. Entonces, o sea, la pelota, a diferencia del basquetbol, Donde ellos están involucrados. si tú en el basquetbol, tú lo puedes solucionar. O sea, la pelota, el Lidón, expansión. No, hombre, la liga ha asumido una actitud ante la expansión, que es una actitud de un líder reformista de San Cristóbal, el abuelo de Rafael Uribe, don Nano Uribe, que fue presidente del Senado muchos años. A la oposición se le escucha, se le aplaude, pero no se le hace caso. La liga de béisbol va a todo lo que quiere un equipo. Yo me reúno contigo. Y esto. Se escuchan, lo aplauden. Sí. Pero no le hago caso. No le hacen caso. No le hago caso. La liga no le va a hacer caso a eso porque no le puede hacer caso. ¿Aguanta la capital otro estadio? En Sí. otro sitio Lo que pasa del es Santo que Domingo. lo que no pueden inventar con un estadio, que eso es un error, y que llevarlo por donde está el hipódromo. Nadie va a ir. Nadie va a ir. No van ahora que está ahí en la Tiradentes. No van. Tú tienes que hacer los estadios como se dan en Estados Unidos, en el centro, en un lugar céntrico. Pero ya hay espacio, Félix, para hacerlo en el centro. Tú tienes que construirlo, tú tienes que comprarlo. Si tú dices, yo voy a hacer un estadio en la zona oriental, tú dices, bueno, ¿dónde había otro estadio viejo, en una zona? Dice el Comprar todo doctor que alrededor. hay que hacerlo en el centro olímpico. El doctor siempre le ha gustado el centro olímpico por el asunto de las paradas del metro. O sea, dice Se que juntan dos porque líneas el ahí. metro siempre, no, y aunque todas las rutas que tú hagas siempre van a hacer contacto Con el centro olímpico. con el Se centro habla que olímpico. por la feria ganadera también. No, sí. es que lo vas a sacar y además vas a dañar una tierra tan buena como la Feria Ganadera que lo que da es para un centro de convenciones, posiblemente para meter un estadio. Sería precioso, como el de Caracas que vemos ahora, y otro y De La Guaira. sí, como el de La Guaira. Pero tendría mucha polémica porque todos esos señores que montan caballo ahí, el patronato, tienen mucha fuerza mediática y va a ser difícil. Sí, eso tiene su público. Sí, y tiene mucha fuerza Pero mediática. ¿tú crees que más que lo vayan a hacer, necesita República Dominicana un estadio nuevo de béisbol? Yo diría que adecuación del que tenemos. Profunda. Perfecto no se va a hacer. O sea, tú al estadio Quisqueya te busca alguien, un buen arquitecto, y rediseña el Quisqueya y comienza a construirlo el día 1 de febrero de cualquier año para que esté listo cuando termine. Porque si no pensamos en construir un estadio nuevo, van a buscar 40, 50 millones de dólares. No se ha podido.
No se ha podido. Entonces vamos a arreglar el que tenemos, ahora, el que va a costar tiene un que ser tercio. profundo, tiene que ser profundo, Feli, el rediseño. Claro, pero se puede, porque está ahí. Está ahí. Ahora, eso es más probable que pensar en desbaratar ese para hacer otro nuevo. Porque ¿dónde está el dinero? El asunto es de dinero. O sea, es público-privada, sí, pero ¿cuánto vale la tierra del Quisqueya que el Estado la va a aportar en este momento? O sea, el Estado aporta la tierra del Quisqueya, vale muchísimos cuartos. Magnífico, la voy a llevar a hipotecar a un banco. Voy a conseguir la cantidad de dinero o el estadio luego va a producir para yo pagar los intereses de un préstamo de 20, 30 millones de dólares. O sea, son el tipo de cosas que no le dicen a uno. Pero además tampoco podemos hablar de que vamos a hacer un estadio de 20,000 fanáticos. ¿Pero para quién? No, 20,000 fanáticos. ¿Para quién? Si tenemos uno de 12 y no se llena. Nosotros lo que tenemos que tener un estadio de 12, 15,000 fanáticos, no más de ahí, pero sobre todo con muchas áreas nuevas. Porque lo que se ha demostrado en el mundo, el Yankee Stadium antes de la remodelación del 76 cogía 75,000 fanáticos. Los redujeron. Claro. Y se redujo a 56 y todavía se ha reducido más. Y el de los Mets de Nueva York nuevo, el Citi Field, no coge 45. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que el fanático de a pie no compra. Tú necesitas el fanático de gran stand. Mejor la Tú no necesitas bleacher. Tener mejor experiencia para ese. Sí, tú tienes que la experiencia tiene que ser buena para el que va a comprar camiseta, el que va a comprar gorra, el que te va a comprar buena comida, que no va a protestar porque la botellita de agua le cuesta 100 pesos. Es con ese. Eso es real, ese es el Esto enfoque. es que el negocio con el ese. poder adquisitivo. Sí, dirá, ay, ¿qué vamos a hacer con los pobres? Bueno, se le deja un bleacher más pequeño. Porque fíjate que al final pero da más trabajo llenar el bleacher que el gran stand. Sí, claro. O sea, pero tú tienes el punto. Se le mejora la experiencia, el que puede pagar la boleta cara, con un mejor baño, con mejor acceso, con áreas VIP, con áreas donde pueda disfrutar de una experiencia que no solamente ya ve un juego de pelota y ya. Digo, una experiencia. Yo te digo algo, si tú te pones a ver el Quisqueya, lo que se llamaba bleacher ahora se llama grada. Sí, pero eso le cambiaron el nombre. Pero, no, y le cambiaron los asientos y el precio lo han subido. Yo recuerdo el bleacher de la tabla, donde la gente se sentaba ahí. Ahora sigue siendo el mismo estadio, pero me imagino que ahora otro tipo de experiencia. Ojo, tú lo recuerdas. Hoy está así mismo, eso mismo, en 3 estadios del país. O sea, en el Julián Javier, en el Tetelo Vargas, en el Francisco Micheli. Y en el Estadio Cemento. Los bleachers no tienen espaldar. Pues para que los bleachers están en el jonrón, el estadio Cibao, que es el único play que lo tiene en el jonrón. Pero la clave es la experiencia. ¿Ustedes recuerdan cuando la compañía Axio hizo la Serie del Caribe, cómo cambió? Porque hicieron una experiencia. O sea, la gente se sintió cómodo, se hicieron cosas distintas. Entonces, eso te enseña a ti que si tú haces la cosa distinta, no porque la gente tiene que venir porque es Licey y Águila, va a llegar otro público. Porque lo único que los equipos, y yo me incluyo, fallamos, fue en eso. Fíjate que cada equipo de la pelota dominicana tiene en operación de béisbol 10 y 12 gente. Cuando los peloteros no son de ellos y los peloteros, para tú conseguirlo, no depende de esos 10 o 12 personas que ellos tienen ahí. ¿Y el mercadeo? Uno. Yo sabía que te iba para allá. Tú tienes que tener un departamento de mercadeo de 10 o 12 personas. Se confía la pelota porque sabe que sí, pero el entretenimiento pero ha desperdiciado lo número uno, que es el público. O sea, si tú te pones con tiempo a preparar paquete de boleta, paquete verdadero de promoción, porque no vengan con la misma disparate de noche de dama y tarde de niño. Sí, ¿verdad? No venga con eso, que eso está desfasado. Ahora, tú tienes que ver las estructuras que un equipo de pelota de Estados Unidos, de ligas menores, hace para poder llevar gente al play. Porque hay que llevarlo. Después que estén ahí, la experiencia después que estén ahí. Para que vuelvan. Para que vuelvan. En México viven yendo los estadios, señores. Porque te brindan ¿Tú crees que la carencia del público aquí es por el tema de la experiencia? Que no hay una experiencia. Es que la experiencia es mala. Tú tienes que ver. Tú vas para el play, sí, Ricardo. Desde que tú tomas la Tiradentes y tú vas a cruzar esa John F. Kennedy, ya hay un tapón. Cuando llega al play no hay dónde parquear. Todo está en contra tuya como fanático. Y tú vas a gastar tu dinero. Sí, todo está en contra tuya como fanático. Y ya no te pican el hielo arriba que te salpican. Pero todo lo que se hace en el play
Es incómodo para ti. Sí, porque el tipo que pica el hielo te lo pica arriba y te dice... Antes pasaba así. ¿Tú entiendes? O sea, tú con tu cuarto, tú quieres gastar tu dinero y se te complica. Se te complica. Comprar la boleta, de que salir del trabajo para comprar la boleta. Pero eso es Porque culpa, que no. eso es culpa del equipo. Sí, Es culpa del exacto. equipo. Entonces tú tienes que tener algo que le sea fácil al fanático. Tú tienes que decir, ¿cómo es posible que con un servicio como la DGC, AME, ¿verdad? Tú no te pongas de acuerdo con la AME para que a la hora que haya juego de Licey y Águila, como ayer, tú no tengas en la Tiradentes un carril especial. Tú le pagas 2 pesitos y ellos te lo van a hacer contento. O que la Euclides Morillo le cambia el sentido a 1 hora. Algo tiene que hacer para que la gente pueda llegar al play Logística. y pueda llegar antes del tercer inning el play. Que en otros países, en Estados Unidos, el modelo es contratar un servicio profesional con el permiso de la ciudad. Claro. O sea, tú no tienes que esperar que te mande la DGC 10 agentes para que te puedan ayudar en el área. No, tú lo contratas con el permiso de la DGC. Y cierran los alrededores. Tú cierras alrededor, tú Claro. dices, bueno, desde aquí tú puedes llegar más fácil. Porque si no, si tú vives en Arroyo Hondo, tiene que venir por atrás, pero no puede entrar, el tapón que está todo. Entonces, ¿cuántas puertas están abiertas? Toda la calle bloqueada. Todas las calles bloqueadas, ¿cuántas puertas Si están la, liga, abiertas? si la liga llama a Félix de Sena como asesor, con hombre de experiencia, ¿tú te involucras, Félix? Siempre, todo lo que sea béisbol. Y Todo lo que sea béisbol. y Porque eso es una cuartos. vida entera. No, hombre, como asesor, Félix no necesita cuarto ya. Ricardo, iba a trabajar gratis. ¿Qué asesor? No, hay que eso- pagarle, hay que pero, pagarle heavy. pero lo que pasa es Si tú necesitas asistente, estamos que aquí también. la liga, el producto final siempre termina bien y por eso nunca se puede hacer las otras cosas, porque al final siempre viene una buena serie final. Pero debería, Viene esto. pero debería ser mejor. Sí, debería ser mejor. O sea, la pelota per se, lo que brinda Es lo que repetimos. Todo es una experiencia. Y estuvo el ejemplo de la Serie del Caribe. Le dimos una experiencia a la gente y la gente estuvo contenta y fue. Sí, o sea, pusieron una siempre carpa siempre la Serie del Caribe había sido un fracaso aquí de fanáticos, pero esta no lo fue. Pusieron porque una la gente empezó a carta hablar, y que pusieron tenía- una orquesta y la gente bebiendo romo. Muchos cronistas que se quedaron dando golpe de barriga ahí. Claro, porque al después de los final juegos. la gente no sabe ni cómo está Ay, el mi juego. favor. No sabe ni cómo está el juego. ¿Tú lo te que has quiere. alejado del play, Félix? Yo no te veo el play. Muy poco voy. ¿Por qué? Te voy a buscar el pase ahora que me mandó el Satoshi. Pero tú tienes años que no vas. Yo voy al play. Pero poco, Félix. Poco. Te has alejado, ya que Félix ya No, pero es lo que quizás lo que él dice, la está en coger experiencia. no, que Félix ya no te coge ese grajo. Bueno. No. ¿Tú crees que esa camisa de No. lino aguanta el grafo? No, lo que pasa es lo aguanta, siguiente, no aguanta. Erika. Es que yo Perdón trabajo. por el término. Yo solo puedo ir un fin de semana porque me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Ah, eso sí, madruga. Porque trabajo a las 6 Wow. y eso te marca. O sea, cuando tú tienes que levantarte todos los días a las 4 de la mañana, No, y es otra vida. ya tú tienes ¿Y que a estar a cuándo las te 9:30 acuestas? acostado, 9:30, No, 10, hasta 9. la peña que yo hago, tengo que. Ah, A las 10 yo me voy. Hemos frecuentado. A las 10 tengo que cortar. No veo que tú recoges temprano, Félix. Mira, Yo me voy temprano por eso. Y entonces tienes que ver los juegos, después que te levantas. Tengo que saber qué pasó en la NBA, quién metió 30 puntos, qué hicieron los dos Uno dominicanos. que de los están. mejores analistas de pero NFL. que todo ese tipo ¿Qué de edad De tú fútbol tienes? americano. 61. A los 61, Félix debe de ser de los elementos más actualizados que hay en la televisión. Completo. Y en los medios de comunicación. Lo digo porque mediante van pasando los años, usualmente el ser humano se va desactualizando. Félix, Eso es normal. Yo me crié Pero con Félix. Félix Yo no. voy a 2. Voy a Félix primero y luego Bienvenido Rojas. Ah, sí, bien, pues también. En matinal, Temprano, estaba en matinal, viendo. tempranito. En el aire echando boche. Sí. Bien, Bien, pero así. Sí, tempranito. ¿Cuál es el mejor pelotero dominicano? Si tú tienes que elegir un pelotero, tú dices, es el mejor de todos los tiempos, la República Dominicana. De todos los tiempos. Sí. Tú te pones a pensarlo así. Yo diría que Alex Rodríguez. Porque tú puedes decirle que con pique y sin pique, pero lo que un señor estoy, un tercera base hizo, 696 jonrones, empujar más de 1800, anotar más de 1500, o sea, más de 3000 indiscutibles. Tú no puedes hacer un pelotero como Alex Rodríguez. Definitivamente tú no puedes hacer uno como Alex. Tú puedes estar de acuerdo con él, con toda su vida, pero lo que él puso en el terreno de juego, tú no Otra puedes cosa. hacer la historia. Si Alex no hubiese hecho eso, fuera uno de los... Su nombre pudiera estar en la primera oración, cuando tú dices, los mejores peloteros de todos los tiempos, tuviera tú incluido entre los primeros 10 de todos los tiempos. Ojo, que Félix también fue
de los primeros que transmitió aquí fútbol americano. En los 80, cuando tú no habías nacido, Total. ya Félix estaba transmitiendo fútbol americano con Juan José. Total. Juan José. Atención, Urraca, la bomba. Es verdad. Claro. Urraca era un técnico Sí, que él había allá. me ha hecho el cuento 75 veces. Ah, ¿no? sí. ¿Tú sabes quién es Urraca, me dice? Y la pelota dominicana, Diloné o Polonia. Diloné. ¿Por qué? Diloné, es que lo de Diloné no podemos verlo en función de que Polonia disparó más hit que Diloné. Claro, Diloné jugó en temporada de 60 juegos y Polonia jugó en temporada por lo regular de 50 partidos, que eso influía mucho. Pero que Diloné cambió el juego, cuando Diloné estaba en el play, cuando Diloné se envasaba, que por lo regular lo hacía con mucha frecuencia. Y rápidamente tú tenías que, como fanático, cruzar los dedos si tú estabas en contra de él. Y si estaba a favor de ella, todo el mundo estaba parado. Mira, Diloné provocó que cuando visitaba algún equipo del interior o de la capital, encharcaban en la primera base lo que arreglaban el terreno. Eso provocaba a Diloné. Y lo admitió alguien en una entrevista. Y lo hace del cuento. O sea, lo chacaba es que le ponían más agua. Más agua para que Diloné no arrancara y como quiera se la robaba. O sea, que el tema de Diloné sobre Polonia no es un tema estadístico, sino de que él cambió el juego. Es que el juego era otro con Diloné. O sea, lo de Diloné, porque la gente dice el pelotero más excitante porque regularmente el jugador que roba base, así, pero que Diloné es de toque de bola, ese batazo entre dos, cómo lo hacía, cómo doblaba, cómo provocaba que el pitcher se virara, tirara mal a primera, cómo hacía que el pitcher tirara mal a tercera, aunque nunca se iba a robar el home. O sea, todo ese tipo de cosas alrededor de Diloné en una época dominada precisamente entre la Águila y Licey, porque el boom de las Águilas de mediados de la década de los 70 con el Licey fue la época de Diloné en una época y Landestoy cuando subió un poquito pero estaba muy lejos de ser un pelotero como Diloné. ¿Te gusta, Feli, a ti esta modernidad del béisbol cómo ha cambiado hasta drásticamente, de que el toque está satanizado, de que la información, la métrica es lo que ahora se fundamenta el juego de eso, ese tipo de detalles? Pero es la realidad, ya tú no puedes, es como los americanos usan una expresión, ya sacaron el genio de la botella, ya tú no puedes volver a entrar, esas cosas no pueden arreglar, eso va a seguir así. Gracias a Dios que se corrigió un poquito el del cambio del chip defensivo, porque era horrible, horrible, o sea, ver la cantidad de batazos que terminaban en las manos de un segunda base jugando en right field. Que son hits normalmente. Era hit normalmente. Y tú dirás, ¿y por qué hicieron? Bueno, el basquetbol de la NBA para darle movimiento prohibieron la zona en una época, claro, que era defensa ilegal. O sea, hay cosas que tú vas a ir ajustando al juego, que tú lo vas a ir ajustando. Lo del toque de bola, hay veces que lo llevan a los extremos. Vimos la serie de Seattle contra Toronto, un par de situaciones en entradas extra que eran de toque y no lo hicieron. No tocaron. Tú dices, ¿cómo tú vas a hacer? ¿Que Crawford va a dar un palo cuando no lo ha dado la temporada entera? No te ha dado, te va a traer la carrera de primera. Trata de mover el hombre a segunda. O como uno decía, si Toronto, el día que la pelota se quedó empostrada, yo decía, bueno, hombre en segunda, si el hombre está en segunda, yo voy a decir, él no va a tocar. O sea, porque hay jugadas que son de toque. Ahora, lo que tú no me puedes regalar una jugada de toque los primeros 2 o 3 en el cuarto inning se tocaba antes. Sí. Digo, todavía el Lidón pasa. El Lidón todavía, pero el Lidón es especial. Sí, y es particular. Shohei Ohtani o Aaron Judge. No, Shohei Ohtani. Ese hombre no es humano. Definitivamente no puede ser humano. Alguien que pueda hacer lo que hace Ohtani en el terreno de juego, aunque este año Aaron Judge, con ese promedio al bate, champion bate, tú puedes pensarlo, pero alguien que pueda lanzar, siempre va a estar, y pueda batear, va a estar por arriba de todo el mundo. Tú tienes que decir, el año que viene él va a volver a ser más valioso, si no se lesiona, más valioso. Si sigue tirando. Sí, porque tú a lo mejor vienes con eficiencia. El año que viene a lo mejor solo puede dar 30 y algo de jonrones, porque va a pichar en rotación, y no es lo mismo. Entonces tú dices, bueno, pero ganó 10 juegos, ponchó 200, entonces ¿qué tú haces? No, y efectividad de 240. Entonces, ¿qué tú haces? Por ejemplo, hay una tontería que yo no entiendo, cómo el manager, Robert, lo deja batear de primero el día que él picha. Ojo, lo único que hace un lanzador, tú sales a pichar, estás cansado,
estás cansado, te sientas, pero tú no te vas a sentar, vas a batear, porque tú eres el primer bate. Es diferente que él el sale día de que la tú lomita pichas. y se queda parado el círculo de espera. Sí, es diferente si tú eres el pitcher. Bueno, cuando tú pichas, tú eres noveno. Para darte 2 innings, que esas piernas no estén así. Digo, por eso también es que tú dices que él no es humano. Sí. Porque también él sale cansado, va al círculo de espera y la saca. Sí. Es una locura. O sea, Sí, todo ese tipo, ¿no? ¿Cuál es el mejor pelotero dominicano de la actualidad para Félix de Sena? Cuando uno piensa en el mejor pelotero dominicano de la actualidad, uno piensa en Soto, piensa en José Ramírez. Para mí, José Ramírez es algo sencillamente extraordinario. Es uno de esos peloteros que rompen todos los parámetros de lo que tú crees que una estrella puede hacer, o un muchacho con esas condiciones que tiene José Ramírez puede hacer. Por la estatura. Sí, porque el paquete de él es demasiado completo y sobreponerse de donde todo lo que él se ha sobrepuesto para hacer esa clase de pelotero. José Ramírez tiene 5 años recibiendo votos para jugador más valioso. 5 años consecutivos. O sea, ¿cuántos peloteros dominicanos han podido hacer eso? Tú sabes que yo, para cerrar de mi parte, me reí mucho hace unas 4 o 5 semanas, porque hay un corte viral de Félix de Sena quejándose con la producción de Abriendo el Podcast. ¿Por qué? Porque a nosotros le hacemos una entrevista a Rico Carti, que en paz descanse. A Félix le entró a Rico, ¿verdad? Y Félix le entra a Rico porque Rico dice que él da un jonrón como de 700 pies en Puerto Plata y que da un jonrón que la metió en obra pública y que la mujer le dice a la madre todo y que ¡guay! Y Félix se quejó. Félix a Rico le anuncia todo eso. Sí, pero pero tú sabes qué es lo que pasa. Te voy a decir lo que pasa. En una ocasión, De que no puede permitirle hablar sí, todo eso. lo que pasa es que en una ocasión aquí se iba a hacer una modificación en la caleta. Ajá. Y vino un arqueólogo y le dijo al presidente Balaguer: mire, presidente, no ponga cuestiones hechas recientes ahí, solo póngala, porque si hay una tragedia o un huracán, luego no se sabe qué es verdadero y qué es falso. Ok. Entonces, Rico se ponía a decir eso. Entonces los fanáticos jóvenes a lo mejor podían creerlo. Entonces ya está bueno de eso. Porque antes cuando tú no tenías béisbol reference, no tenías cómo averiguar el box score de tal juego, Ajá. que tú puedes ahora hacerlo y te das cuenta de que muchas de las cosas que crónicas de la época de los 60 y los 70 nos dijeron y uno creció oyéndolo, que no eran verdad. Se vivía de mitos. Sí, pero no era necesario, porque había suficiente épica en lo que los jugadores hacían normalmente para vivir de esos mitos. Pero él lo hacía Rico. Bueno, porque Rico era jocoso la forma de plantearlo. Claro, claro. Rico era jocoso. O sea, Rico, Félix le entró al podcast. sí, le entró al pobre Rico después me llamó. ¿Verdad? Sí, después todo el mundo me llamó. Sí, Rico, de que le faltaste a Rico. Yo me da pena decirlo, pero que está bueno. Tenemos 30 años en esto. Todos los días. Yo tenía un tío que era escogidista, por el cual soy escogidista. Y el tío decía: mira, una vez en el play me dice: tú ves ese pino que está en el Rayfield. El escogido trajo 2 peloteros, dejaron ese pino sin una hoja. Que le daban el tiempo por ahí. Y yo, ¿Y cómo cuando dice que no? Cuando yo era niño, Sí, yo miraba el sí, pino sí, y ¿cómo es? hasta que después que crecí, pero era que mi tío era mentiroso. Hablador. Los dominicanos viven Oye, de esos mitos. Y la verdad que nos faltó tiempo para escuchar más cuentos de Rico. Claro. Nos faltó el tiempo. Sí, correcto. Hoy nos Félix. faltó tiempo hoy Oh. para hablar muchas cosas de Félix. Nosotros no hablamos. Félix fue director de Relaciones Públicas con el doctor Leonardo Mato Berrío en la liga. Uh-huh. Lo de la comercialización del equipo lo hablamos, que por cierto sacaron un anuncio que todavía yo no sé si están en YouTube, pero me llenan de nostalgia verlo. La CNT hizo anuncios donde salían Georgina Dulú, Memo Cortines, Manolo Zula. Era para Bonelli. promocionar el torneo. Pero porque muy era bueno, muy genérico. jocoso. Porque Sí. hoy la liga no ni promociona el torneo. Eso es una de las cosas malas que O tiene sea, tú no el béisbol. encuentras una valla en la ciudad, tú no encuentras nada. No, inclusive en Ni- aquella ni- época había un acuerdo con la cervecería de que nos tenía que dar una cantidad determinada de dinero en vallas Ah, mira. para promocionar el Y torneo. espacios pagados en los periódicos con los calendarios. Antes Oye, salía, tratamos ¿no? muy bien a Félix. Félix que no quería venir a hablar. No, pero sí, es verdad. Lo tratamos muy lo tratamos bien. No hablamos de su carrera como cronista, sino ya como comercializador. No. Uno de los hombres que más influenciado en ese sentido. De venta de los equipos, venta de los uniformes, de las vallas y demás. Félix, queremos agradecerte.
Gracias verdad. a ustedes, ¿verdad? Hay No. mucha gente, a veces uno se le olvida de que todo el que tiene 25 años no sabe lo que ocurrió en el Es 2010. Claro. Es verdad. Claro. Totalmente. Claro. Totalmente. Félix Escena, abriendo el podcast.